¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bendiciones a todos. Bienvenidos al episodio número 26 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de bautismo o tevilá. Aparentemente es un tema que podría pasar inadvertido dentro de la fe. Y una persona bien podría decir, pues no hay nada de malo, lo que hay que hacer es bautizarse. Y otra persona diría, no se llama bautizarse, se llama tevilá. De ese tema es el que vamos a hablar hoy. Lo queremos compartir con ustedes porque nos parece que es un tema de gran bendición para todo creyente y que es muy importante que todo el mundo tenga claro el origen de esta práctica y aquellas bendiciones que puede traer a cada persona que decide realizarla. Como siempre, cuando estudiamos un tema en la escritura, buscamos siempre su primera mención. Vale la pena decir que el tema del bautismo no nació con Juan el Bautista. El tema del bautismo es una práctica del pueblo de Israel, es una práctica del pueblo judío. De hecho, es antes de que se llamara pueblo judío, cuando hasta ahora Dios está formando la humanidad, ya se estaba hablando de lo que es el término tevilá. En realidad no es que bautismo sea la traducción del término tevilá. Tevilá es en hebreo. Y bautismo viene de la palabra griega baptizo, ¿sí? Parece que fueran la misma y en esencia puede ser que lo sean. Sin embargo, la motivación para compartir este tema con ustedes es que encontremos una riqueza espiritual y una riqueza también en el ámbito físico de lo que es realizar la práctica teniendo en cuenta el origen de la misma. No queremos decir hoy en Raíces de la Fe que está mal la palabra bautismo, que está mal bautizarse, de ninguna manera. La idea hoy es que cada uno pueda llegar a comprender la profundidad de la práctica y todo lo que esto implica. Ya hasta aquí alguien diría, bueno, yo solamente quería escuchar a ver qué dicen del bautismo y ya, como estoy diciendo que la práctica en esencia es la misma. Sin embargo, quédese acá en el episodio, véalo hasta el final, ¿sí? No olvide recomendarlo a otras personas para que usted vea la riqueza de esta práctica que nuestro Dios nos ha regalado, porque es mucho más profunda de lo que muchas personas han pensado, porque muchas personas han pensado que el simple bautismo es ir y que una persona lo sumerja uno en agua y sale y ya estuvo bautizado. En parte eso es solamente una porción de lo que tiene la implicación bíblica desde el origen mismo en la escritura. Entonces por eso lo vamos a ver. Vamos a ver dónde aparece en la escritura probablemente la primera mención del término tevilá, que posteriormente, cuando las escrituras se nos van a dar en griego, entonces no se encuentra una palabra que signifique totalmente la esencia de la palabra tevilá, porque el bautismo es como una transliteración, ¿sí? No, más que una transliteración vendría a ser una traducción. El bautismo es como intentar traducir la palabra tevilá. Sin embargo, es mejor conocerla en el origen de la palabra. Recuerden que en episodios pasados hemos hablado de un término que es hebraísmos, y hebraísmos son los modismos del pueblo hebreo. Igual que en nuestra nación hay modismos colombianos, en la nación de Israel y en el pueblo judío hay palabras que solamente se pueden entender en ese contexto. Y hay palabras en hebreo, casi todas las palabras en hebreo tienen una cantidad de significados. De ahí la dificultad de traducirlas correctamente. Muy bien, vamos entonces al tema. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, voy a leerles la versión reina textual, ¿sí? Génesis capítulo 12, versículo 2. Muchos de ustedes ya se la saben, y si no se la saben se la recuerdo. Dice así, leo la Biblia textual, dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
¿Quién está hablando con quién? El contexto es que Dios está hablando con Abraham. Abraham vive en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y Dios le está diciendo a Abraham que se vaya de su tierra, que salga de su parentela a una ciudad que Dios le va a mostrar. Y entonces, en segundo lugar, le dice: haré de ti una nación grande. Hay que recordar que Abraham no tenía hijos con Sarai, su mujer. En este momento se llama Sarai. Y bueno, él se llama Abraham. Entonces Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces aquí uno dice: ¿y dónde está la palabra tevilá o la palabra bautismo? Entonces vamos a mirar las palabras hebreas que están escritas en ese versículo. Y la palabra que se traduce bendición, ¿sí? La palabra que se traduce bendición es la palabra berajá. Berajá, algunos también la leen beraká. Berajá o beraká es la palabra que se tradujo como bendición. Sin embargo, esa palabra, al igual que muchas palabras hebreas, tiene muchísimos significados. ¿Cuáles son los significados? Y les leo lo que dice el diccionario o concordancia Strong. Esta concordancia Strong es un documento muy valioso. Algunos consideran que tiene ciertas falencias. Sin embargo, en su mayoría de traducciones de las palabras hebreas y griegas nos dan una buena referencia. Entonces, en el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. La palabra que utilizaron, o que está escrita en los escritos originales, que está en los manuscritos originales, es la palabra berajá. Y la palabra berajá tiene todas estas probables traducciones: bendecir, bendición, un don, un estanque, ser generoso o dar un presente. Todo eso implica la palabra berajá. Pero a la probable traducción que me quiero referir es la de estanque. ¿Por qué un estanque? O sea, un estanque es una especie de piscina, de pileta, donde hay agua represada. Entonces, cambiemos la palabra bendición por la palabra estanque, que es una de las probables traducciones. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás un estanque. ¿Por qué nuestro Dios le diría a Abraham que él va a ser un estanque? O sea, ¿por qué se va a convertir un estanque? Porque esto indica que desde el principio de la raza humana, ¿sí? Bueno, acá en Abraham ya ha avanzado algo, pero cuando Dios escoge un plan de salvación para el ser humano, lo escogerá fundamentado en Abraham como el padre de la fe. Cuando él dice que Abraham será un estanque, está teniendo la figura que en el contexto hebreo se conoce como mikveh. Y el mikveh o la mikveh es la pileta que dentro del pueblo hebreo hacían y construían y la llenaban de agua para hacer ahí la inmersión, para hacer ahí la tevilá. Pero ¿por qué razón Dios le está diciendo a Abraham que él va a ser como un estanque? Porque la tevilá se relaciona directamente con la purificación. El término tevilá significa sumergirse en agua completamente para purificación. O sea, ese es el contexto de la palabra tevilá. ¿Qué palabra encuentra usted que en una sola reúna todo este significado? ¿Qué palabra implica sumergirse en agua para purificación? Entonces, la palabra bautismo es la palabra que se utilizaba en el idioma griego, baptizo, ¿sí? Para decir que algo se sumergía. De hecho, se hablaba de bautizo, para cuando una tela se sumergía en un tinte y se le cambiaba el color. Esa era la utilización más frecuente dentro de la terminología griega de la palabra baptizo. Entonces, ¿sí tiene similitud con la palabra tevilá? Por supuesto que sí. Hay personas que en el afán de decir que tienen la única verdad y la única revelación,
y que lo que ellos dicen es lo único verdadero y ellos son lo máximo. Entonces rechazan cualquier terminología del Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Recuerden ustedes que al Nuevo Testamento también se le da el nombre de Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado. Sí, Nuevo Testamento es otro título que también le dieron los traductores y en algunas ocasiones ya hemos hablado de esto. Pero en realidad no es que la Biblia tenga esos nombres, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces en el Brit Hadashah, como en su gran mayoría fue escrito en griego, tenían que encontrar una palabra que fuese comparable a la palabra o parecida o cercana a la palabra tevilá. Encuentran la palabra baptizo. Sin embargo, lo que hace la diferencia es el contenido de la palabra. A la palabra baptizo en griego o bautismo para nosotros le hace falta muchísima esencia, y quizás el solo hecho de haberla traducido como una inmersión en agua ha perdido muchísima vitalidad la palabra tevilá. Por supuesto que muchas personas de los fanáticos que le digo que pretenden tener la última razón en todo, y puede ser que la tengan, pero mientras tanto nosotros seguiremos estudiando. Y hay gente que dice, es que el bautismo no es lo mismo que la tevilá, el bautismo eso es una herejía, es el punto de vista de ellos, ¿sí? Y vuelvo y digo, es verdad que la palabra en sí no encierra lo mismo que el término tevilá, pero para eso estamos, para aprender y para estudiar. Bendito sea nuestro Dios por aquellos sabios y esas eminencias que lo saben todo y que tienen el tiempo para andar corrigiendo a todo el mundo. Acá en Raíces de la Fe pretendemos profundizar en nuestras creencias y encontrar tesoros escondidos en la escritura y también en el idioma hebreo que nos pueden ayudar a ser mejores creyentes. Por eso nosotros nunca hemos tenido el afán de que usted cambie de fe o se alinee o aliene alguna postura religiosa, pero que sí se enriquezca con esta terminología y profundizando más en nuestros conceptos. Entonces, no estoy diciendo que el bautismo, como se ha hecho dentro del pueblo cristiano, porque tendríamos que hablar algo sobre el bautismo que hace la Iglesia Católica, que ahí sí se sale muchísimo de la esencia original. La palabra bautismo jamás pretendió ser solamente hacer aspersión de agua sobre una persona. No, la palabra bautismo griega como tal, ¿sí? Y la palabra hebrea tevilá implica sumergirse completamente en el agua. Entonces, la idea de que aquí aparezca la palabra estanque como una probable traducción de la palabra berajá, bendición, es que Dios le estaba diciendo a Abraham, tú, aparte de todas estas otras definiciones que hay, que es un regalo, que es bien decir, que es un buen deseo, que es un don, le está diciendo Dios a Abraham, tú vas a hacer un estanque. ¿Y un estanque para qué? El judío sí entiende esta palabra. Y un estanque para llenar de agua. Y dentro del contexto judío, la tevilá se relaciona directamente con sumergirse en un lugar donde hay agua viva. Donde hay agua viva que se está renovando o agua que está corriendo. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 4, dice: trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio y lávalos con agua. Entonces acá entra en escena el factor importante dentro de la tevilá o dentro del bautismo, y es el agua. Dios está diciéndole a Moisés que traiga a Aarón su hermano y a sus hijos a la entrada del tabernáculo. Recuerden ustedes que el tabernáculo es ese, entre comillas, templo portátil que Dios le dijo a Moisés que debería hacer en el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va rumbo a la tierra prometida, en esos 40 años que van a vivir en el desierto, Dios les permite establecer un lugar de convocatoria y un lugar para llevar sus sacrificios que se va a llamar tabernáculo o Mishkan, así se llama en hebreo. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés que lleve a Aarón, que es el sumo sacerdote, y a sus hijos
a la entrada de este tabernáculo para lavarlos con agua, ¿sí? En el libro de Levíticos capítulo 8 versículo 6 dice: Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó en agua. Entonces, en la cultura judía, en la cultura hebrea, descrita en el Antiguo Testamento o Tanaj, el agua tiene el simbolismo de ser un elemento purificador, de ser un elemento de limpieza. Ahora, por supuesto que el agua limpia, y todo el mundo lo sabía y lo sabe desde mucho tiempo atrás, que si una persona se ensucia las manos, se aplica agua y se limpia. A menos que sea una mancha o una suciedad muy fuerte, necesitará un elemento químico o un elemento vegetal para limpiarse completamente. Sin embargo, el elemento principal es el agua. Entonces el agua, en estas dos citas bíblicas que le he dado, en Éxodo capítulo 29, 4, donde Dios le ordena a Moisés que lave con agua a Aarón y a sus hijos, y luego en Levítico 6, 8, 6, donde se cumple esta orden de Dios, sale a relucir el elemento agua como elemento purificador. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés que lave con agua a su hermano y a sus sobrinos, porque son sobrinos de Moisés, en sí el agua les va a limpiar de sus transgresiones, de sus pecados. No, por supuesto que no. Pero el agua es el símbolo de purificación. De alguna manera también la palabra de Dios es comparada con agua, ¿sí? Con agua. O sea, la palabra de Dios es como si fuera agua que ayuda a limpiar al ser humano, al que quiere seguir el camino de Dios, de sus faltas. ¿Cómo? Pues yo leo la palabra, o escucho una enseñanza, o escucho una prédica, un mensaje, y ese mensaje me atañe a que debo cambiar comportamientos. Entonces, si yo los cambio, la palabra de Dios ha surtido efecto como si yo tuviese una mancha en mi piel y me la hubiese lavado. Solo que esta mancha ahora es en mi vida, en mi comportamiento. Entonces la palabra de Dios llega a mí, la escucho, la guardo y la pongo en práctica, entonces soy limpiado de esa transgresión. Entonces, el agua es símbolo de la palabra. El agua es un símbolo de limpieza. Acá está escrito dentro de las citas que yo le he dado. Ahora, si nos vamos atrás, más atrás de Abraham en el tiempo, tendríamos que recordar que cuando nuestro Dios hizo la creación, dice que la tierra estaba cubierta por agua. Es decir, como si la tierra en realidad fuera pura desde el comienzo. Y Dios separó las aguas de la tierra, y bueno, ahí está un accionar de Dios en relación al agua y a la tierra. Pero más adelante, cuando la Biblia nos empieza a contar la historia de Noé, nos cuenta algo muy trágico, y es que esa generación se pervirtió y empezó a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios le dice a Noé: tienes que construir un arca porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Entonces este elemento que va a ser utilizado va a ser el agua. Va a llover durante 40 días y 40 noches y la tierra va a quedar inundada completamente por agua. Es decir, es como si estuviera siendo purificada. Y al ser cubierta por agua, tiene el simbolismo de que si fuese un ser viviente, la tierra sería como si volviese a nacer. El número 40 en la Biblia tiene un simbolismo de nuevo nacimiento. Algunos dicen que vendría a ser el número de semanas adecuadas para que un ser vivo, humano, sea fecundado y luego nazca. El número 40 en la Biblia tiene el símbolo de nuevo nacimiento. El diluvio durará 40 días lloviendo. Por supuesto que va a durar inundado más tiempo, un año aproximadamente. Pero esos 40 días de lluvia constante es como si estuvieran lavando la tierra misma. Y el tiempo que queda cubierta es como si estuviera en un estanque. Por eso la palabra bendición, veraja, también traduce estanque. Porque es como si Abraham, porque esas palabras se las dijo Dios a Abraham, es como si Abraham se fuese a constituir con la fe que Dios le da en el estanque de Dios.
y el agua como si fuera la palabra de Dios, donde todo el mundo tiene la oportunidad de ser redimido, porque siempre Dios ha querido redimir a toda la humanidad. Enfatizo eso, a toda la humanidad, no solo a un grupito, y a todo el que quiere va a estar ahí. Entonces, el diluvio es una tevilá. El diluvio es una inmersión en agua para purificación. Y eso fue lo que ocurrió. Murió todo ser viviente. Murieron los animales. Y ahí sí tendríamos que analizar por qué era necesario que murieran todos los animales o qué. Pero la raza humana murió, toda la que existía en ese momento. Y la tierra quedó libre, ¿sí?, de esas personas que estaban haciendo lo incorrecto. En el arca pues estará Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas respectivas de cada uno de ellos. Sin embargo, esa tevilá ocurre sobre el planeta Tierra. ¿Hay pruebas bíblicas de otra vez este simbolismo de la tevilá? Por supuesto, cuando el pueblo de Israel ha estado en Egipto, muchísimos años de esclavitud, y luego Dios levanta a Moisés para sacarlos de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, ¿se acuerdan que pasan por el mar? ¿Sí? Algunos le han llamado el Mar Rojo, pero en realidad se llama el Yam Suf en hebreo, y es el mar de los juncos. Pero dice la Biblia que el mar se abrió y que había agua a los 2 lados, y ellos pasaron en seco por en medio del agua. No es que se hayan ellos mojado ni nada, pero el simbolismo de pasar por el medio del agua es como que están naciendo al otro lado del Mar Rojo, o Yam Suf, o el mar de los juncos. Están saliendo al otro lado como dejando el pasado atrás. Y ese es uno de los símbolos que ya quizás usted ya lo conoce, pero tiene más profundidad, y ahorita lo evaluaremos. En alguna otra ocasión hay muestras de este suceso de una tevilá. Por supuesto, cuando el pueblo de Israel termina sus 40 años en el desierto y va a pasar a la tierra prometida, vuelve a haber una escena de pasar el agua, y es el río Jordán. El río Jordán se va a detener, y el pueblo de Israel, comandado esta vez por Josué, porque Moisés ha muerto, va a pasar otra vez por el lecho del río, por la mitad del río que está siendo detenido de manera milagrosa por Dios. Está utilizando Dios algún recurso natural, no lo sabemos cuál, pero el agua se detiene y ellos pasan. Y nuevamente vuelve a tener el sentido de dejar el pasado atrás, ahora el tiempo del desierto, dejarlo atrás, y pasar a una tierra que fluye leche y miel. Y vuelve a ver el simbolismo de pasar por el agua. Vuelvo y digo, no es que se estén mojando, pero están pasando por el medio del agua, y es el significado de la tevilá. Ahora, hay más partes en la Biblia donde nos hable de esta terminología. En el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 30, dice: los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. ¿Cómo se hacía ese acto de purificación? Si usted lee el libro de Levíticos, que es un libro dirigido exactamente a todas las leyes que Dios dio como leyes rituales, leyes higiénicas, se va a hablar en cantidad de pasajes acerca de hacer tevilá. Entonces dice, por ejemplo, si una mujer tenía el periodo menstrual, después de que pasaba ese periodo, ella debería ir y purificarse. ¿Qué es el término purificarse? Tevilá, sumergirse en agua, y dice la Biblia que eso lo tenía que hacer la mujer, purificarse. Ahora, esa purificación, vuelvo y digo, tiene 2 sentidos: el sentido espiritual y el sentido físico. Ahora, ¿por qué una mujer que tiene el periodo menstrual debería de purificarse en el sentido espiritual? ¿Acaso qué malo hizo? Aquí hay una cosa que es un misterio bien interesante para que alguna vez lo estudiemos, y es en relación a la sangre. ¿Sí? La sangre en la escritura tiene un valor impresionante. De alguna manera, cuando Noé desciende del arca con su familia, dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios le permite a Adán y a sus hijos comer carne después de que salen del arca, pero le dice, pero van a comer la carne sin la sangre.
Y hay muchísimas citas bíblicas en que Dios le da una relevancia superior a otros aspectos de la vida del ser humano, a la sangre. Lo estudiaremos de pronto en alguna otra ocasión. Sin embargo, ¿qué es lo que implica la sangre? Dirá la Biblia que en la sangre está la vida, tanto de los animales como de los seres humanos. En la sangre. Entonces, de alguna manera, cuando la mujer en su periodo está expulsando sangre por todo el proceso biológico que esto implica, es como que tiene participación con la vida, Entonces es como su purificación de eso. También dirá que aquellos hombres que han tenido flujo seminal durante la noche tienen que hacer tevilá y purificarse, ¿sí? Cuando es el día de la expiación, que está narrado en el libro de Levíticos 16, dice que habían 2 machos cabríos y uno lo iban a llevar al desierto y lo iban a tirar por un despeñadero ese lugar se llama Azazel. Entonces dice, el que lo llevó hasta allá, a este macho cabrío, y cuando regrese al campamento, debe hacer tevilá, debe purificarse. Y luego habría otro macho cabrío ahí dentro del tabernáculo y hay que quemar todo, y hay que sacar las cenizas. El que hace eso debe hacer tevilá, debe purificarse. Entonces la tevilá se relaciona directamente con un acto de purificación. Vuelvo y digo, no es que el agua nos purifique de nuestras transgresiones, pero es el símbolo que se utiliza en la Biblia para purificarse. ¿En qué contextos se utiliza la tevilá dentro del pueblo de Israel? Primero, hay una ceremonia que el pueblo de Israel realiza con los niños de 13 años y con las niñas de 12 años. Y es que cuando los padres han sido juiciosos con ellos y les han enseñado los mandamientos, la palabra, la fe, desde los 5 años empieza ese proceso de enseñanza por parte de los padres y bueno, de sus comunidades. Cuando un varón llega a los 13 años, hace una ceremonia que se llama Bar Mizbat, que Bar es arameo y quiere decir hijo, y Mizbat de los mandamientos, del mandamiento. Él se convierte en un hijo del mandamiento y la niña se convierte en Bat, B-A-T, Mizbat, hija de mandamientos. Entonces, cuando se hace esta ceremonia, tanto el niño como la niña, hacen una tevilá. Y esa tevilá tiene un significado de purificación, que hasta ahí ellos fueron dependientes espiritualmente de sus padres y ahora nacen, ¿sí? Vienen a ingresar a una nueva etapa de sus vidas en que ellos ahora son responsables de sus decisiones espirituales y de su fe. Cuando una mujer se va a casar, antes de casarse se utiliza la tevilá, y la tevilá se utiliza realizando esta ceremonia que tiene este significado. Hace la tevilá, ¿sí? Se sumerge en agua. Eso tiene una cantidad de elementos y de contenido muy especial, pero fundamentalmente ella se va a sumergir en agua, indicando que toda su vida pasada queda atrás. El agua viene a simbolizar la tumba, ¿sí? El agua viene a simbolizar la tumba por lo ocurrido en el diluvio. Debajo del agua toda esa gente que murió. Entonces, cuando la novia se sumerge en el agua, está haciendo el símbolo y dando a entender que toda su vida pasada queda en la tumba. O sea, si ella tuvo algún otro novio, alguna otra relación o algo, queda enterrada y ahora solo va a vivir para su esposo. Y hace esta tevilá, ¿sí? Cuando una persona en el contexto judío se iba a dedicar al servicio a Dios, hacía tevilá. Y la implicación era que su vida pasada quedaba atrás y nacía otra vez al servicio a Dios. Por eso es que Yeshua está con Juan, o Yohanan, como verdaderamente se llamaba, Yohanan el inmersor, o él también era un profeta. Y cuando Yeshua entra al agua, lo que está haciendo es cumplir con el rito judío, y es que como se va a dedicar a la enseñanza y a transmitir el mensaje de la palabra, entonces muere a todo lo que hizo antes. De hecho, antes parece que él fue carpintero igual que José, ¿sí?
se dedicaba a esas cosas. En ese momento, él se va a dedicar a la enseñanza, entonces realiza el acto de la tevila. Otro contexto en el que el pueblo de Israel utiliza la tevila es que cuando han sido librados de la muerte por una enfermedad o por un accidente, hacen tevilá, implicando que dejan todo eso atrás y que están naciendo y que Dios les está permitiendo una nueva vida, como si hubiesen renacido. Tanto así que muchos incluso agregan un nombre nuevo a su nombre que tienen. No es que lo vayan y lo hagan en una notaría o en una oficina del gobierno y digan me quiero agregar otro nombre. Pero simbólicamente, como Dios les ha dado la oportunidad de salvarse de una enfermedad mortal o de un accidente, entonces es como si volvieran a nacer y su nombre va a tener relación con el futuro que ellos quieren tener. Muchos se consagran a servirle a Dios en gratitud por esto que acaba de pasar. Ahora, en lo que hemos conocido como el bautismo de Yeshua o de Jesús, casi siempre se piensa que este bautismo que hace Jesús es para volverse cristiano, pero no es así. En ese contexto, el Mesías, lo hablamos en otro episodio de Raíces de la Fe, él nunca creó una nueva religión. ¿Qué es lo que está haciendo? Algo netamente del contexto del pueblo de Israel, y es hacer tevilá. Y él está cumpliendo perfectamente con las indicaciones del pueblo de Israel. Está haciendo lo que es debido. Entonces está haciendo la tevilá. Ahora, aquí hay varios elementos que es necesario que usted conozca para conocer la raíz de ese acto. Siempre en toda tevilá deberían de haber 2 o 3 testigos. Eso es una reglamentación. ¿Por qué deben haber 2 o 3 testigos? Porque esos testigos van a servir al futuro de esta persona si cumplió sus votos o no cumplió sus votos. Si la persona retrocede o si la persona se sale del camino, esos testigos pueden llegar a llamarle la atención a esa persona. Ahora, esos testigos son personas que tienen autoridad sobre el que está haciendo la tevilá. Entonces vean esto tan interesante. El que quiere hacer tevilá se sumerge en el agua, pero nadie lo sumerge. O sea, no es como tradicionalmente se ve en la fe cristiana, que un líder religioso toma a la persona y la sumerge y la vuelve y la saca. No. Dentro del contexto del pueblo de Israel, la persona que hacía tevilá la hacía voluntariamente. Por lo tanto, esa persona se tiene que sumergir ella sola. Nadie la puede ayudar. Ella sola se tiene que sumergir, porque es un acto 100% voluntario. Y los testigos sirven para decir, mirarla que se haya quedado mojada absolutamente la persona, y le dicen, sí es apto a esa tevilá, es aprobada. Si le quedó un tantico de algo sin sumergir, le dicen, otra vez, y la persona se sumerge. Algunas personas se sumergen 7 veces, por aquello del hombre de la lepra, que está narrado en los libros del Tanaj, Antiguo Testamento, que se sumerge en el río Jordán 7 veces. No es que diga la Biblia cuántas veces se tiene que sumergir uno. En ese caso hay un significado especial por el número de las veces que lo va a hacer. Pero lo importante es que la persona se sumerja. Ahora, en la tevilá de Yeshua, porque en realidad se debería de llamar tevilá. Nosotros sabemos que se ha hecho es por la traducción al griego. Pero vuelvo y digo, la esencia es todo lo que le he estado contando. Todo esa es la esencia, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los testigos en la tevilá de Yeshua, de Jesús, de nuestro Mesías? Pues nada más y nada menos que dirá la narración que se escuchó una voz, ¿sí?, que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y luego dice que descendió, en hebreo se dice Ruach HaKodesh, y es el Espíritu del Santo, descendió sobre el Mesías, y ahí estuvieron los 2 testigos. O sea, como si alguien dijera, bueno, esa tevilá no es válida. Por supuesto que es válida, ahí está la manifestación, y por eso el Evangelio cuenta de esa manifestación espiritual que hubo ese día, como para dejar constancia que sí hubo los testigos que se requerían, los testigos que se requerían. Ahora, en el transcurso de la narración del Nuevo Testamento, Brit Hadashah,
siempre se habla de que Juan bautizaba gente, ¿sí? Y el Mesías no bautizaba gente. En realidad, lo que Juan estaba haciendo, él preparaba a Israel para el advenimiento del Mesías. Dentro del contexto judío, se habla que va a venir una era mesiánica, y eso lo han asumido las religiones occidentales, ¿sí? Como el catolicismo, el cristianismo y todas las religiones que creen en que Yeshua es el Mesías. Entonces se habla de una era mesiánica, y se habla de que antes de la era mesiánica va a venir Elías, y Elías va a preparar a la gente para el advenimiento del Mesías. No es que venga Elías y él resucite y venga, como algunos afirman, especialmente algunos que creen en la reencarnación, ¿sí? O ellos le llaman transmigración de las almas, pero ellos afirman que Elías mismo va a venir. Pero eso es un simbolismo. Cuando dice que va a venir Elías, es que va a venir un profeta con las mismas características del profeta Elías para impartir el mensaje de arrepentimiento. Entonces, Juan o Yohanan, el bautista o el inmersor, Juan el inmersor, lo que estaba haciendo era llevar a la gente al arrepentimiento para que el Mesías viniera. Pero hizo la labor fantástica, porque el Mesías llegó y la gente se arrepintió. Es verdad, el pueblo de Israel, los primeros seguidores del Mesías, todos fueron judíos. Bueno, uno que otro no. Ahí está la mujer sirofenicia. Y ahí está, después de que se levanta Pablo, Pedro, todo el ministerio de los apóstoles, van a venir muchos que no son judíos. Y entonces se va a empezar a aplicar una tesis que ya la aplica el judaísmo antes del Mesías, y es que cuando alguien que era gentil, entiéndase gentil en el contexto bíblico, alguien que no nació en el pueblo de Israel, lo llamaban gentil, que quería decir de las naciones. Hoy el término se ha vuelto peyorativo. Gentil es como si fuera un ciudadano de segunda categoría, pero en el tiempo bíblico, gentil era alguien que era de otra nación. Sin embargo, el judaísmo de ese tiempo, que tenía una línea muy fanática, cuando un gentil quería convertirse al judaísmo, tenía que circuncidarse, tenía que aceptar las leyes, tanto las de Moisés como las leyes rabínicas, que se van a llamar la halajá, que son la ley oral, que es contra la que Pablo se opone, que son leyes rabínicas, son respetables, pero son dadas en función de la ley escrita. Sin embargo, se le obligaba a la persona a hacer todo esto, y el acto fundamental para que alguien empezara a ser prosélito, convertido al judaísmo, era la tevilá. Entonces la tevilá se empezó a convertir en un requisito fundamental para adherirse al judaísmo. Esta práctica la asumió también el cristianismo y el catolicismo. Entonces se empezó a hablar de que una persona, para que sea salva, debe creer y debe ser bautizada. De hecho, hay una cita de Marcos: si el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted puede leer comentarios de esta cita, y esta cita fue anexada. Siglos posteriores esta cita la agregaron al Nuevo Testamento. Sin embargo, el bautismo o la tevilá son prácticas que todos deberíamos realizar, sí. Ahora, hay dos sentidos en los que se hace la tevilá, y eso sí, lastimosamente, no fue asumido por el cristianismo. Hay dos clases de tevilá. Hay una tevilá que es para consagración, que es similar a la de la conversión al judaísmo que hacían ellos. Entonces, esa tevilá se hace una vez en la vida y no más. Esa tevilá, cuando alguien la hace, dice: sí quiero seguir el camino de Yeshua, el camino de salvación, el camino al Padre. Una sola vez. Y hay otra línea en la que se hace tevilá, y se llama la tevilá de purificación. Y esa tevilá la hacían los creyentes todas las veces que la querían hacer. Primero se consagró, como cuando alguien se casa. Solo se casa una sola vez, y el símbolo son los anillos. En este caso el símbolo vendría a ser el agua. Nos unimos al eterno Dios, a nuestro Padre Celestial, y es como si fuera un matrimonio. Hacemos tevilá de consagración. Soy tuyo, Señor, y te voy a seguir. Y luego, cuando se volvía a hacer tevilá de purificación, es como si alguien que está casado hiciera renovación de votos. Exactamente esa es la comparación. Entonces en la Biblia se utilizaba mucho eso de hacer tevilá frecuentemente.
Cuando una persona hacía tevilá de consagración, los demás creyentes aprovechaban y hacían tevilá de purificación. ¿Qué hacían? Evaluaban cómo estaban llevando su vida, volvían a tener un reencuentro con Dios y volvían y se sumergían en el agua, como renovando los votos con el Señor. Ahora uno podría decir, pero eso no es necesario. Ok, no es necesario, está bien, pero eso es un factor que podría ayudar a muchos creyentes a renovar su fe en Dios, a renovar su camino en Dios. Como alguien puede decir, yo no necesito renovar mis votos matrimoniales porque yo ya sé lo que hice y punto. Sin embargo, yo creo que todas las parejas deberían de hacer renovación de votos. Creo que eso ayudaría mucho a que el índice de separaciones y de divorcios fuera menos. Algunos ven que eso de la renovación de votos, que es más como una fiestica, más como un evento, pero si eso se tomara en serio, creo que muchos matrimonios estarían todavía firmes y siguiendo, porque en una renovación hay una nueva confrontación. ¿Qué es lo que usted quiere, que quiere cambiar? Como una evaluación. Y en la tevilá de purificación se hace exactamente eso. Se hace exactamente eso. Ahora hay otro símbolo muy importante en la tevilá y es el atuendo físico. Por muchos años, y en la Biblia misma se ve que el atuendo físico, la ropa que utilizaban las personas para hacer tevilá, era ropa blanca. En el simbolismo de que cuando mueren, al estar sumergiéndose en el agua como si fuera una tumba, están dejando todo su pasado atrás. Todo esto es simbólico, pero yo lo simbólico lo puedo llevar a la práctica. Y cuando salen del agua ellos mismos, que se levantan en el agua, están como naciendo y como si estuvieran naciendo y otra vez puros, como para escribir su historia nuevamente. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré vestiduras blancas. Es decir, el simbolismo de haber salido de la tevilá, haber sido purificado y empezar una vida nueva. ¿Cuáles son los beneficios entonces de una tevilá completa? Vuelvo y les digo, yo no estoy en contra de que una persona diga que se bautizó o no. Hay personas que sí, pero yo creo que al contrario, hay que darle mayor envergadura al término de tevilá o bautismo. Y la persona podría entender que puede hacer tevilá de purificación todas las veces que lo quiera hacer. Que puede hacer tevilá cuando es salvado de la muerte. Que puede hacer tevilá cuando se va a consagrar al matrimonio, cuando va a estar en el ministerio, cuando va a servirle a Dios, cuando va a iniciar un nuevo plan. No es por agüero. Los símbolos fortalecen nuestras creencias. Yo sé de muchas personas que cuando van a comenzar el día consagrado para el Señor, en este caso los que guardamos el día de reposo, nos gusta hacer como una tevilá y se hace en una ducha, a menos que usted tuviera un mikvé, una pileta en su casa, o tuviera un río o algo que corre agua, porque es como de más significado. Pero algunas personas dicen, cuando yo voy a entrar al día que he consagrado para mi Dios, hago tevilá, como que termino acá mi semana y como si me estuviera limpiando de todas las cosas que hice mal y Dios me ayude a que no vuelva a ocurrir, y hacen el acto de la tevilá. No estoy diciendo que siempre se puede hacer así o que esto tiene una reglamentación, pero creo que también tiene que ver con la intención que la persona lo hace. Y si la intención es saber que estoy limpiando mi cuerpo físicamente con agua, que de la misma manera ocurra con mi alma, con mis acciones, con mi comportamiento, y eso significa hacer tevilá. Entonces, para concluir, no es que el bautismo sea algo que esté incorrecto, que no sea apropiado. Creo que es el nombre, pero creo que todo creyente sí debe ver la dimensión completa que significaba el acto original en el pueblo de Israel, que se llamaba tevilá y que se utilizaba en todos los momentos de dificultad para consagrarse, para limpiarse, para razonar, ¿sí? Para reconocer que Dios nos ha dado otra oportunidad de vivir. Y creo que también puede ser aplicado para que si una persona ha hecho un bautismo, por alguna razón en el libro de los Hebreos hablará de bautismos en plural, porque se refiere al de consagración y a los de purificación. Ahora, la Biblia en Efesios dice
un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. No quiere decir un solo bautismo como acto, sino un solo bautismo de consagración. ¿Sí? Está refiriéndose que solo hay una tevilá de consagración en la que yo le digo a Dios, soy tuyo. Solo hay uno, ese. Y a eso, por eso se refiere un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y era el acto de la consagración. Usted no puede estarse consagrando para Dios hoy, luego se va de vacaciones y luego vuelve, y luego se va y luego vuelve. Es una sola consagración. Ahora, si usted alguna vez se consagró a nuestro Dios y falló en alguna cosa grande en su vida y cayó y luego se restauró en Dios, pero no volvió a hacer este acto, sería de purificación. Y qué bueno que lo hiciera como renovación de votos. Ahora, primero, si lo quiere hacer, consulte con su pastor o con su líder. No crea que yo le estoy diciendo haga las cosas diferente a como las hacen en el lugar donde usted se congrega o qué sé yo. Tiene que tener en cuenta la autoridad. Pero si usted le puede exponer estos argumentos bíblicos, ¿sí?, que están ahí en la escritura. Ahora, si usted dice, yo no lo necesito porque yo ya hice una oración y me volví a consagrar para Dios. Ok, perfecto. Interesante y muy bueno que no necesite esos refuerzos. Pero a veces, y casi no solo a veces, casi siempre, los símbolos refuerzan y fortalecen nuestras creencias. Por eso Dios nos dio muchos símbolos en su palabra. Bien, hemos llegado al final de este episodio de Raíces de la Fe. Por favor, suscríbase al canal. Cada vez que usted se suscribe, que usted le dice a alguien que se suscribe, o si usted no lo ha hecho y usted lo hace, cuando alguien lo hace, ayuda a que el algoritmo de YouTube pueda mostrar esta enseñanza a otras personas. Y más allá de pretender ser famosos o de monetizar con esto, lo que queremos es llevar un mensaje de vida a cada persona, que sea fortalecida en su fe. Y eso va a ocurrir con mayor frecuencia y facilidad si usted se suscribe al canal, si le comparte a otras personas nuestras enseñanzas. Tenemos muchísimas enseñanzas. Entre al canal y va a ver todos los títulos que hemos dado acá en Raíces de la Fe los martes. Recuerden que estamos en Instagram, también estamos en Facebook. Y si usted no quiere ver el video, pero solamente quiere escuchar el audio, puede ir a Spotify o a iVoox, ¿sí? Son dos plataformas de podcast, ahí nos va a encontrar y es más fácil de portar y más fácil de cargarlo, no le va a consumir muchos datos en su teléfono móvil. Comparta este link y si quiere tener contacto con nosotros, escríbanos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Recuerden que los domingos tenemos una enseñanza de la palabra del Señor conforme al contexto en el que fue dado y esperamos ser edificación para cada uno de ustedes. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.